Bueno, el tema de hoy es premenopausia y menopausia. Es un tema de mucho interés para todas y cada una de las mujeres, tanto jóvenes como adultas mayores. ¿Por qué? Porque muchas de nosotros pensamos que, bueno, no, yo porque estoy joven eso no importa, ¿para qué yo quiero saber de eso? Pero sí es importante, porque antes de llegar a la menopausia vamos a pasar muchas etapas que es importante comprender. Y para las más maduritas, saber que después de la menopausia aún vamos a pasar otras etapas más. Así es que, bueno, sin más, vamos a iniciar con qué es la menopausia. Y la menopausia no es nada más ni nada menos que cuando la mujer finaliza de una manera permanente el funcionamiento cíclico de los ovarios y de los periodos menstruales. ¿Qué significa esto? Que cuando la regla, como decimos popularmente, o la menstruación, se fue y ha pasado un año y no la vimos durante todo ese año ni una sola vez, ahí entramos verdaderamente en lo que es la menopausia. Es importante destacar, y miren cómo inicia la definición, es un periodo en la vida de la mujer, no es una enfermedad, es un periodo. Y va a ocurrir más o menos entre los 40 y 50 años. Recordemos que esta edad puede ser variable porque hay unas que se les aproxima antes, hay otra que les llega después, y recordemos también que es un proceso gradual que va poco a poco. No es que yo amanecí un día, se me fue la regla por un año y entré en la menopausia y listo. No. Mucho antes de que desaparezca la regla, que es el síntoma cardinal de la menopausia, van a pasar muchas cosas en nuestra vida. La menopausia no es algo moderno. La menopausia es algo desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de Sara. Imagínense, mire, Génesis 18:11, ¿qué nos dice? Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y cuál era la costumbre de las mujeres? La menopausia. Así que aquí podemos observar que desde los tiempos bíblicos ya existía la menopausia, que eso no es nada nuevo. Pero antes de empezar a hablar de lleno de la menopausia, es importante que conozcamos algunos detalles. Detalles como cuáles, como por ejemplo, que las mujeres tenemos hormonas femeninas en nuestro cuerpo que son las que van a regular muchas cosas, no solamente el ciclo reproductivo, no solamente la menstruación, sino muchas otras cosas van a regular en nuestro cuerpo. Entonces, dentro de estas hormonas femeninas, ¿cuáles vamos a encontrar? Vamos a encontrar primeramente los estrógenos, que como función principal tiene madurar y hacer fértil el aparato genital femenino. Pero esa no es su única función a nivel de aparato genital femenino. El estrógeno también tiene otras funciones como cuáles, como funciones a nivel en los huesos y articulaciones. ¿Y qué hace a nivel de los huesos? Hace que se mantenga la masa ósea y que los huesos no se desgasten tanto. ¿Qué hace a nivel de las articulaciones? Pues esto permite, el estrógeno le da flexibilidad a las articulaciones. Y cuando el estrógeno va disminuyendo y llega a la etapa de la menopausia, ¿qué ocurre aquí? Que bueno, entonces nosotros sentimos rigidez en las articulaciones, muchas veces estamos sentadas y cuando nos queremos levantar, quedamos como si tuviéramos la forma de la silla y no nos podemos ni siquiera enderezar. ¿Por qué? Porque ha disminuido el estrógeno. El estrógeno también tiene una función muy importante y relevante a nivel de ¿qué? De las arterias y de las venas, porque el estrógeno actúa sobre la elasticidad, tanto de las arterias como de las venas, y esto que hace, impide que la grasa se pegue en las venas y en las arterias y permite en un momento dado que esas venas y esas arterias sean elásticas y la sangre pueda fluir con toda libertad. Los estrógenos también actúan a nivel del cerebro y es importante conocer todo esto porque más adelante vamos a ver cómo muchas de estas funciones se van deteriorando. ¿Por qué? Por la disminución de estrógenos. ¿Y cómo actúa a nivel del cerebro? Bueno, dándonos una buena calidad de sueño, ajusta el humor, ajusta el azúcar en la sangre, nos da sensación de bienestar. Vamos a ver más adelante que cuando el estrógeno va disminuyendo, entonces podemos sufrir de diabetes, estamos malhumoradas, irritables, etcétera, etcétera.
El estrógeno también tiene una función importante a nivel urinario. ¿Y cuál es la función que tiene a nivel urinario? Que regula su frecuencia urinaria. También el estrógeno tiene una función importante en la piel de la mujer. ¿Como cuál? Como mantener la piel de aspecto sano y hermoso. Aquí en esta pequeña figura vemos cómo es el nivel más o menos de estrógeno a los 20, vemos cómo va aumentando a los 30, vemos cómo a los 40 ha aumentado su pico máximo y podemos observar cómo a medida que va pasando la edad, que va transcurriendo el tiempo, que llegamos a los 50, entonces el estrógeno va empezando a descender, desciende más a los 60, a los 70 ya tenemos menos, a los 80 mucho menos y a los 90 casi nada, pero aún a los 90 tenemos algo de estrógeno en nuestro cuerpo. Es decir, el estrógeno nunca se va del todo. Que es importante también saber que además del estrógeno, otra de las hormonas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuál es? La progesterona. Y la progesterona también tiene una función importante en nuestro cuerpo. ¿Qué función tiene la progesterona? Pues bien, la progesterona ayuda al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos en la mujer. Es decir, cuando nosotros nos desarrollamos, la progesterona, ¿qué es lo que va a permitir? Que nos vayan creciendo los senos, que vaya saliendo el vello púbico y que vayan saliendo todos esos caracteres sexuales femeninos en todas y cada una de las mujeres. ¿Qué también hace la progesterona? Prepara el útero para el embarazo. ¿Cuál es otra función que tiene la progesterona? Contribuye a que cuando la mujer está embarazada, a que el embarazo se mantenga. Es importante también conocer que en muy poca cantidad, pero existe en el cuerpo de la mujer, está la testosterona, que si bien es cierto que es una hormona masculina, también existe en el cuerpo de la mujer en una mínima cantidad. En el cuerpo femenino existe en muy mínima cantidad. En el cuerpo masculino es la hormona que predomina. ¿Qué es importante conocer de la testosterona? Que si bien es cierto que existe en poca cantidad en el cuerpo de la mujer, tiene una función. ¿Y cuál es la función de la testosterona en el cuerpo de la mujer? Contribuye a la salud sexual femenina, tiene su participación en la libido y en el orgasmo. ¿Qué también hace la testosterona? Mantiene la función metabólica normal. ¿Qué también hace? Nos ayuda en la función cognitiva y en el estado de ánimo. Que también hace la testosterona, mantiene la fuerza muscular y el estado de ánimo. Pero hay que tener un poco de cuidado con la testosterona, porque como bien les mencioné desde un inicio, nosotros la tenemos en muy poca cantidad que con todas y cada una de estas funciones. Pero si nosotros iniciásemos una terapia a base de testosterona o quisiéramos aumentar la testosterona en nuestro cuerpo, pensando en que nos va a ayudar a aumentar todas y cada una de estas funciones, cuidado, porque podemos quedar así masculinizadas, con barba, con bigotes, con músculos y muchas otras características masculinas. Ahora también es importante que conocer el aparato genital femenino. Estoy segura que en alguna etapa de nuestras vidas, ya sea en la primaria, en la secundaria, en algún momento de nuestras vidas vimos en la escuela esta imagen. ¿Qué representa esta imagen? El aparato genital femenino. ¿Dónde inicia el aparato genital femenino? En los genitales externos, que en esta figura no se aprecian bien porque esta más bien trata de los genitales internos, pero inicia aquí, en la vulva. Aquí inicia la vagina, aquí tenemos el cuello del útero, de aquí es donde se toma la muestra para el Papa Nicolau para determinar en un momento dado si hay cáncer o no del útero. Este es el cuerpo del útero, aquí tenemos las trompas de falopio y aquí tenemos estas estructuras blancas, son los ovarios. Entonces, una vez repasado esto, porque estoy segura que casi la mayoría lo conocíamos, pero tal vez lo hemos olvidado, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a escuchar un corto video
importante acerca de la menopausia. La menopausia, comúnmente conocida como cambio de vida, es un suceso natural en el proceso de envejecimiento de la mujer. Indica el fin del ciclo menstrual de la mujer y su capacidad para procrear. Durante los años fértiles de una mujer, hormonas como el estrógeno y la progesterona cambian constantemente en un ciclo continuo a fin de preparar el cuerpo de la mujer para la menstruación, la concepción y el embarazo. La menopausia comienza cuando esta liberación repetitiva de hormonas disminuye. En general ocurre naturalmente en torno a los 50 años o antes como consecuencia de la extirpación de los ovarios. Algunas mujeres tienen muy pocos síntomas, si acaso alguno, mientras que otras tienen desde síntomas leves hasta síntomas bastante pronunciados. Los síntomas de la menopausia incluyen ausencia de la menstruación, sequedad vaginal, sofocos y cambios en el estado de ánimo. Debido a la disminución de los niveles de estrógeno, las mujeres menopáusicas están expuestas a un mayor riesgo de osteoporosis y enfermedad cardíaca. Las pacientes y los médicos deben analizar los riesgos y los beneficios de reemplazar las hormonas faltantes con medicamentos. Ok, una vez visto este pantallazo acerca de qué es la menopausia, es importante conocer que la menopausia se puede presentar de diferentes maneras. Tenemos la menopausia espontánea, que es la que sufre todas y cada una de las mujeres, que lleva su proceso, y tenemos la menopausia artificial. ¿Cuál es la menopausia artificial? La que se produce cuando, por ejemplo, a la mujer le quitan el útero o la matriz por alguna cirugía, ya sea por cáncer, ya sea por fibromas, ya sea por cualquier circunstancia, la matriz es eliminada durante una etapa todavía reproductiva de la mujer. Entonces, ¿qué sufre la mujer? Una menopausia artificial. También tenemos la menopausia precoz, porque si bien es cierto que en un inicio de las diapositivas le mencionaba que hay un rango de edad, puede adelantarse o puede atrasarse la menopausia. Y cuando se adelanta, decimos que es una menopausia precoz. Y también existe la menopausia tardía, que supera ese rango de edad y entonces se conoce con el nombre de menopausia tardía. Ahora vamos a ver un término muy importante, que es el climaterio, porque muchas veces nos preguntamos, dizque, bueno, ¿y el climaterio qué es? ¿Es la menopausia o qué es lo que es el climaterio? Entonces, ¿qué es el climaterio? El climaterio es un término que se utiliza para englobar las distintas etapas que abarca la menopausia, porque no es solamente decir menopausia y ya. La menopausia tiene distintas etapas y esas etapas se engloban en el término que se dice climaterio. Y este más o menos puede iniciar desde los 40 hasta los 65 años y va a dividirse en 3 etapas. La primera de ellas va a ser la perimenopausia o premenopausia, que esta etapa sucede antes de que se vaya la menstruación totalmente. Y van a aparecer muchas alteraciones que vamos a ver más adelante. Luego, la segunda etapa del climaterio es la menopausia. La menopausia es cuando se fue, como les explicaba en un inicio, se fue totalmente la regla por espacio de un año, nunca la vimos durante ese año y nunca más volvió. Esa es la segunda etapa del climaterio, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de menopausia. También tenemos entonces la posmenopausia. Después que se fue la regla, se van a seguir dando una serie de cambios en el cuerpo y se va a llamar posmenopausia. ¿Y a qué se va a deber la posmenopausia? A alteraciones debidas al déficit hormonal, a que disminuyeron esas hormonas que mencionamos en un principio, como lo eran el estrógeno, la progesterona. Ahora vamos a hablar un poquito aquí de la premenopausia. ¿Qué va a pasar en la premenopausia?
Generalmente la premenopausia se va a dar entre los 40 y 45 años, reiterando que en muchas personas, porque los organismos son diferentes, las mujeres todas somos diferentes, puede iniciarse un poquito antes o a veces hasta un poquito después, pero la edad promedio en que va a empezar la premenopausia es entre los 40 a 45 años y también se le llama climaterio temprano. Ahí se van a ir dando ciertos cambios poco a poco. Y uno de ellos, ¿cuál es? Debido a la alteración hormonal, son los trastornos menstruales. ¿Ahí qué va a pasar? De repente vamos a ver que van a haber cambios en la menstruación, de repente no la vi 1 o 2 meses, después apareció, luego apareció y los periodos eran más cortos, luego se hicieron más largos. Vamos a ver un sinfín de cambios que van a ser distintos en cada mujer. También vamos a ver que hay cambios emocionales. A veces nos vamos a sentir irritables, nos vamos a sentir de mal humor, otras veces nos vamos a sentir tristes. Y algo importante que quiero destacar, y por eso está en rojo aquí, no hay ausencia de la fertilidad. ¿Qué significa esto? Que en esta etapa de la premenopausia, en la cual todavía tenemos cantidad suficiente de hormonas, y aunque tenemos alteraciones en los ciclos menstruales, seguimos menstruando, seguimos siendo fértil y estamos todavía en edad reproductiva. En esta etapa podemos quedar embarazadas. Por eso que es importante para los que no tienen planificado embarazarse, el uso de anticonceptivos, porque muchas veces en esta etapa la mujer se confía. Y como el periodo aparece, desaparece y se torna de manera irregular, la mujer dice, bueno, ya yo estoy en la menopausia, ya no tengo que cuidarme, y se embaraza. También vamos a ver que en esta etapa de la menopausia van a estar los bochornos o calores, que es uno de los síntomas más molestosos, más incómodos en todas las etapas. Entonces, posteriormente a la premenopausia, vamos a tener la menopausia en sí, que como les dije desde un inicio, ¿cómo se define? Cuando una mujer no ha tenido menstruación durante 12 meses seguidos. Durante un año se fue, desapareció y nunca más volvió. Entonces, allí ya entramos en la menopausia. ¿Y qué pasa con la posmenopausia? Bueno, después de ese año que se fue la regla, que se fue el sangrado menstrual, entonces ya ahí empezamos a vivir otra etapa, que es la posmenopausia. Y que también va a tener muchos cambios en la vida de la mujer. Cambios como cuáles? Cambios como atrofia vaginal. ¿Y qué es esto de atrofia vaginal? Bueno, que la vagina, por decirlo de una manera, vamos a decirlo de una manera práctica y sencilla, envejece pues. Hay ciertos cambios, se adelgaza, su mucosa es más delgada, es más sensible. Entonces, ¿qué va a pasar en esta etapa? Muchas veces las relaciones sexuales van a ser dolorosas. Y esto que muchas veces es importante saberlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque esto muchas veces genera conflicto en los matrimonios. ¿Qué también pasa en esta etapa de la posmenopausia? Los órganos genitales se achican, el útero se achica y queda como cuando éramos niños, más o menos de ese tamaño. ¿Y qué pasa con esto? Puede haber una disminución en la libido. No siempre. Hay mujeres que aún a pesar de todos estos cambios, sus libidos la conservan normal, sus relaciones sexuales no son dolorosas y llevan una vida sexual activa normal. ¿Qué otra cosa pasa en la posmenopausia? La uretra, que es el conducto de la orina, se va adelgazando. ¿Y qué hace esto? Que los músculos que controlan la salida de la orina se debilitan. ¿Y qué va a pasar con esto? Que vamos a tener muchas veces incontinencia urinaria. ¿Y qué es esto? Que se nos va a salir la orina. También vamos a presentar en algunas ocasiones ardor al orinar o infecciones de las vías urinarias frecuentemente. Vuelvo y repito, cada mujer es diferente y en cada una se van a presentar situaciones diferentes. Ahora vamos a hablar de los síntomas generales que están presentes en la premenopausia o perimenopausia, están presentes en la menopausia y en muchas mujeres aún conservan algunos de ellos en la posmenopausia.
¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, como les mencionaba, cuando les hablaba de la premenopausia, íbamos a tener periodos menstruales irregulares. Durante la premenopausia y la menopausia también vamos a tener sofocos. ¿Y qué son los sofocos? Estos calores que nos entran de repente, esa sensación que nos estamos quemando, que va del pecho hacia la cabeza, hacia el cuello, y sentimos que todo nos arde, que nos acaloramos y que nos sentimos desesperadas y angustiadas con un calor insoportable. También que vamos a tener cambios de humor. De repente un día vamos a estar bien, de repente otro día vamos a estar irritables, de repente un día le queremos dar al esposo con el sartén en la cabeza, de repente el esposo dice, mi amor, ¿me puede servir por favor la comida? ¿Y usted qué quiere hacer? Ponerle el plato de la comida, darle con el plato de la comida en la cabeza al esposo. ¿Por qué? Por estos cambios de humor. Ahora bien, hermana, no se aproveche de esto para maltratar al pobre esposo. Otra de las cosas también que vamos a vivir dentro de los síntomas, que es la depresión. Muchas veces vamos a sentir que no queremos hablar con nadie, que queremos estar aisladas, que queremos estar solas, que queremos quizás meternos en la cama, arroparnos de pie a cabeza, no mirar, no hablar, no nada de nada. Otras veces vamos a sentir irritabilidad y vamos a estar tan irritables que no sabemos quién ladra más fuerte, si nosotros o el perro de la casa. Muchas veces que vamos a sentir también ansiedad, otras veces vamos a sentir nerviosismo, otras veces nos vamos a acostar y vamos a dar miles de vueltas en la cama y no podemos dormir. También vamos a ver que se nos van a olvidar muchas cosas, que muchas veces estamos concentradas en algo que queremos hacer, leer o lo que sea, y como que de repente perdemos la concentración. También vamos a tener dolores de cabeza, nos vamos a sentir muchas veces sumamente agotadas a pesar de que descansamos lo suficiente. Vamos a tener trastornos del sueño, no solamente insomnio, que se nos va el sueño, sino también otros trastornos de que, por ejemplo, nos acostamos, nos dormimos, nos despertamos, volvemos y nos dormimos. Vamos a tener también muchas veces mareos, muchas veces vamos a tener palpitaciones, sentimos que de repente y de la nada, sin ningún tipo de emoción, el corazón se nos acelera. Vamos a tener aumento de peso, pero obviamente, hermana, aumentos de peso por la menopausia es una cosa y aumento de peso por los excesos de comida es otra cosa. Así es que muchas veces le echamos la culpa a ese aumento de peso, a la menopausia, cuando entonces nosotras arrasamos con todo lo que hay en la cocina. Que también hay retención de líquidos, retención de agua, que también se presenta durante la premenopausia y durante la menopausia. Muchas veces se presentan alergias, muchas veces se presentan cuadros de asma. Y usted puede decir, en mi vida fui asmática, ni cuando chiquita, ni cuando joven, ni cuando adolescente, y de repente desarrollé un asma. ¿Como producto de qué? Del descenso de las hormonas que mencionamos hace un ratito, que ocasionan todo esto en nuestro organismo. También muchas veces vamos a tener parestesias. ¿Y qué son las parestesias? Adormecimiento muchas veces de las extremidades, de las piernas, de las manos. También podemos encontrar síntomas a mediano plazo. Ya les mencioné hace un ratito lo de la incontinencia urinaria. Sentimos que de repente estamos sentados y tenemos pues ganas de orinar y no llegamos al baño y se nos sale. Esto también se llama urgencia miccional, que estamos, de repente no sentimos nada de ganas de orinar y apenas sentimos las ganitas, ni siquiera llegamos al baño. Allí mismo donde estamos nos orinamos. Y de verdad que este es un problema muchas veces serio para la mujer, que la vergüenza la hace sentir incómoda. Pero realmente todas estas cosas tienen solución. Como les mencionaba hace un ratito, las infecciones de vías urinarias se hacen más frecuentes y el tema de la vaginitis atrófica, lo que les mencionaba que las mucosas del útero, de la matriz, se vuelven delgadas y ocasionan muchos trastornos. A nivel de la piel, ¿qué vamos a experimentar? Bueno, el envejecimiento. ¿Qué vamos a experimentar a nivel de cabello, del vello, de las uñas? Bueno, a nivel del cabello se nos va a caer muchas veces parte del cabello. El vello de nuestros genitales va a ir disminuyendo.
las uñas se van a hacer más quebradizas. Imagínense todo lo que nos toca vivir. Y muchas veces todos estos cambios pasan imperceptibles, pasan separadamente y no le damos importancia o no sabemos que esto es premenopausia o que es menopausia. Entonces aquí de una manera representativa tenemos los cambios que ya les mencionaba. Caída del cabello, sequedad en la piel, lo que hace que vayamos, se vea un poco más envejecida, los sofocos que son los calores, vemos el aumento de peso, las alteraciones del ciclo menstrual, vemos que hay sequedad vaginal y que la vejiga se hace tal vez un poco más pequeña, al igual que nuestros genitales. Vemos que hay debilidad en las uñas. Lo que les mencionaba en un inicio, que hay dolores articulares y que nos hacen que las articulaciones a veces estén de manera rígida. También mencionamos ya los cambios de humor, dolor de cabeza, la fatiga, la depresión, ya todas estas cositas las habíamos mencionado. Entonces, también es importante que conocer hermanas, conocer que con la menopausia, como descienden estas hormonas, estrógeno, progesterona, que tienen una función en nuestro cuerpo, también van a venir muchas enfermedades, porque los estrógenos nos protegen de muchas enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden venir con la menopausia? Enfermedades cardiovasculares, llámese enfermedad del corazón, hipertensión, muchas veces hasta derrames, muchas veces infartos. ¿Qué va a venir? Osteoporosis, el desgaste de los huesos. ¿Qué va a venir? Algunos tipos de cáncer ginecológicos también. ¿Qué otra cosa podemos observar o qué otro tipo de enfermedad? Enfermedades demenciales, como por ejemplo el Alzheimer, que no es característico, no es típico o no justamente es causado por el descenso de hormonas, pero se puede presentar también como dentro de las enfermedades pues, que aquejan esa edad. ¿Qué otra cosa? Enfermedades crónicas degenerativas, ya les mencionaba como la hipertensión, la diabetes, porque si bien recordarán cuando yo les mencionaba al principio que una de estas hormonas regula el azúcar en sangre. Entonces, al descender los niveles de estas hormonas, muchas veces el azúcar en sangre se dispara, entonces empezamos a sufrir de una diabetes. También muchas veces de artritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la menopausia? Bien, primero que todo necesitamos una evaluación médica. Pero aquí quiero destacar que no solamente nosotros necesitamos una evaluación médica cuando nosotros se nos acerca la menopausia o por alguna condición específica, hermanas y hermanos. Una vez al año, aunque usted no sufra de nada, aunque usted no tenga ninguna enfermedad, aunque usted no sienta nada, usted necesita una evaluación médica para asegurar y garantizar que todo en su organismo esté marchando correctamente y si acaso se presenta alguna alteración, corregirla a tiempo. Ahora bien, dentro de la evaluación médica, ¿qué se va a dar? Obviamente se va a dar la historia clínica, que es lo primero. Todo lo que usted ha padecido desde antes, no solamente enfermedades y estas cosas, sino síntomas que usted tiene, si tuvo calores, si tuvo ausencia de los periodos menstruales. Se hace una historia clínica muy completa. Además de esto, ¿qué nos quedan? Los laboratorios generales. ¿Como cuáles? Los laboratorios generales como el de hematología, en donde nos va a dar la idea de cómo están nuestras defensas, cómo está nuestra hemoglobina, cómo están nuestras plaquetas y demás. Las plaquetas son las que ayudan a la coagulación de la sangre. También una química sanguínea que nos va a decir cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, triglicéridos y todas estas cosas. También vamos a tener el VDRL, que es una prueba de rutina que se manda que nos determina si hay sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. También se realiza la prueba de HIV, siempre y cuando el paciente o la paciente esté de acuerdo, porque esa prueba no es obligatoria, es voluntaria. Si el paciente está de acuerdo, entonces él firma con que está de acuerdo y se le realice. También se le realiza a la mujer su examen de orina, el examen de perfil hormonal, a ver cómo están los niveles de hormona en sangre, de hormonas femeninas. Y aquí es importante destacar que en cada periodo de la vida de la mujer
refiriéndome a la premenopausia, a la menopausia, a la posmenopausia, los niveles de hormonas van a variar, obviamente. Otra de las cosas que también nosotros tenemos que hacer y no esperar que estemos ni en la premenopausia ni en la menopausia es nuestro Papa Nicolau, hermanas. Cada año usted tiene que hacerse Papa Nicolau, porque esto nos va a permitir detectar de una manera sencilla el cáncer en el cuello de la matriz o el cáncer cérvico-uterino. Es importante también realizarse su mamografía después de los 40 años, no antes. Es importante realizarse el ultrasonido de mamas. Es importante realizarse un ultrasonido pélvico para que nos oriente cómo está ese aparato genital femenino. Si estamos hablando o lo que queremos llegar es a determinar si la mujer ya está en la etapa de la menopausia. Bueno, ahora pasamos al tratamiento. Y aquí es importante destacar algo, hermanas, las medidas generales. ¿Por qué? Porque esto es a lo que menos importancia le damos. Y esta es una de las cosas que más nos va a ayudar, las medidas generales. Porque si usted tiene un estilo de vida saludable, usted va a tener una menopausia saludable. Pero si usted tiene un estilo de vida desordenado, entonces obviamente que usted va a padecer bastante durante su menopausia. Es por eso que es importante dentro del tratamiento, y de hecho forma parte del tratamiento, las medidas generales. Y estas medidas generales no son solamente cuando se acerca la menopausia. Esas medidas generales deben iniciar a una etapa temprana de nuestra vida, porque esto nos va a ayudar a prevenir no solamente trastornos a nivel de la menopausia, sino nos va a ayudar a prevenir enfermedades y muchas otras cosas más. Que también es importante el ejercicio físico, eso tiene una importancia total y absoluta. Es muy importante no solamente en la menopausia, sino en muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, y aunque no estemos enfermos. ¿Por qué? Porque esto no solamente nos ayuda a prevenir enfermedades, sino que nos va a dar bienestar y nos va a dar salud. Que es importante evitar el estrés. Sí, sabemos que estamos en una época difícil y sobre todo ahora que estamos viviendo una pandemia, pero uno tiene que darse su espacio de vez en cuando. Nosotras las mujeres tenemos que darnos nuestro espacio y comprender que todo no puede ser el quehacer doméstico, el trabajo y todo lo demás, sino que hay que darse su espacio para relajarse. ¿Qué es importante dentro de las medidas generales y que forma parte del tratamiento? La ingesta de calcio. Calcio con vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D? Porque es la que va a ayudar a que el calcio se absorba. Nuestro organismo produce vitamina D cuando tomamos sol. Pero ¿cuál es el tema? Que después de cierta edad, después de los 40 en adelante, nuestro organismo, aunque tomemos sol, va a disminuir su producción de vitamina D. Y entonces, si nosotros no la ingerimos con el calcio no se va a absorber adecuadamente. ¿Y qué otra cosa forma parte del tratamiento? Los ejercicios pélvicos, porque los ejercicios pélvicos nos van a permitir en un momento dado, hasta cierto punto, evitar el tema de la incontinencia urinaria y van a favorecer en un momento dado el tema de las relaciones sexuales. ¿Y cómo se hace este ejercicio pélvico? Bueno, explicado de una manera simple y sencilla es como cuando usted quiere orinar y usted aprieta y aguanta. Bueno, el ejercicio pélvico, usted aprieta, usted aguanta, puede contar en un inicio hasta 5, apretando, como si usted quisiera orinar y se quisiera salir la orina. Bueno, usted aprieta, cuenta hasta 5 y después relaja. Luego otra vez lo hace y puede hacer así una repetición de 10 veces. Esto se llama ejercicios pélvicos. Ya posteriormente usted va aumentando el número de veces y el número de repeticiones. Aquí vamos a ver otro interesante video. Vivir la menopausia. La menopausia es un proceso fisiológico normal en la vida de la mujer, que implica la desaparición definitiva de la menstruación y el fin del ciclo reproductivo femenino. Los síntomas más característicos y reconocibles de esta época son los sofocos o explosiones bruscas de calor en cara, cuello y tórax. Otras molestias típicas son problemas relacionados con el sueño, fatiga, alteraciones del estado de ánimo,
acumulación de grasa abdominal y retención de líquidos. Aunque todos estos cambios no son graves, afectan a la calidad de vida de las mujeres. En nuestra mano está decidir cómo los afrontamos. La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa más en nuestra vida que debemos vivir con actitud positiva. Cada día hago 30 minutos de ejercicio. Me ayuda a reducir los odiosos sofocos y siempre tengo el abanico a mano. En mi cocina no faltan frutas, verduras, cereales y lácteos para cuidar mi corazón y luchar contra el exceso de grasa. Además, vigilo mi tensión arterial, colesterol y glucosa con controles periódicos. Mi ginecóloga y mi farmacéutico son mis grandes aliados. Ellos me aconsejan los tratamientos hormonales y soluciones nutricionales más adecuados para mí. Cuidaos y quereos mucho. Y ya sabes, cuida tu salud con Cinfasalud. Medidas generales, hermanos, y controles de salud de suma importancia. Ahora vamos a hablar un poquito más del tratamiento y ahora vamos a pasar al tratamiento hormonal. Ya mencionamos como parte del tratamiento las medidas generales, que es lo que acabamos de mencionar. Ahora vamos a pasar al tratamiento hormonal. ¿Y qué es el tratamiento hormonal? Como la palabra lo dice, a base de hormonas que van a reemplazar lo que el cuerpo está dejando de producir, tanto estrógenos como progesteronas. Y vamos a estar hablando un poquito del estrógeno, ¿dónde se usa el estrógeno? Primeramente debe usarse en las pacientes las cuales no tienen útero. ¿Por qué se usan las pacientes que no tienen útero? Porque uno de los efectos que puede tener el estrógeno es dar un cáncer en la matriz. Por eso se utiliza en aquellas pacientes en donde no hay útero. ¿Y cuáles son los beneficios? Uno de los beneficios o algunos de los beneficios de los estrógenos que van a aliviar todos esos síntomas vasomotores de que el calor, los sofocos, el cansancio, el tema de la atrofia vaginal, que hace dolorosas las relaciones sexuales y todas estas cosas. Esto es la terapia a base de estrógeno solamente. También tenemos la terapia combinada, porque recordemos que durante la menopausia vamos a perder no solamente estrógeno, sino progesterona. Entonces acá tenemos la terapia combinada que va a ser a base de estrógenos y progesterona artificial. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, va a mejorar hasta cierto punto la calidad de vida de la mujer. Y aparte de esto, la va a proteger de algunos cánceres, cánceres del útero, cáncer del colon y todo lo demás. Las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, tienen beneficios, tienen ventajas, así también como tienen sus beneficios y ventajas, tienen sus desventajas, que las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de la terapia hormonal? Bueno, vamos a reducir los calores tan molestosos. El 85% de las mujeres generalmente sufren de estos calores en la premenopausia y en la menopausia, pero hay un 15% por ahí aproximadamente que no le llega a dar ni calores y casi no le llega a dar ninguno de estos síntomas. ¿En qué más nos va a ayudar esto de la terapia hormonal? En la sequedad vaginal. Va a eliminarnos el problema de la sequedad vaginal. Nos va a ayudar en el tema del insomnio, de la dificultad para conciliar el sueño. Nos va a ayudar en el tema de las infecciones urinarias frecuentes y de las ganas de orinar, esas de repente que se nos sale la orina. Nos va a ayudar en los dolores estos articulares. Nos va a ayudar en la reducción del cáncer de colon, por ejemplo, en el caso de las terapias combinadas, como les mencionaba. Y también nos va a ayudar en la reducción del riesgo de la diabetes. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de la terapia hormonal? Porque como bien les mencionaba, tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Entonces, esto es cuestión de que la paciente se siente con el médico y vean y consideren si más son los beneficios o más son los riesgos. Y ahí se decida si se va a llevar a cabo el uso de alguna de estas terapias hormonales. Ok, entonces la terapia hormonal combinada, ¿cuáles son los riesgos? Aumenta las enfermedades del corazón. Aumenta el riesgo de cáncer en la mama, en el seno.
y sobre todo si se prolonga de más de 3 a 5 años, porque las terapias, cuando se da terapia hormonal, eso no se puede prolongar por siempre, eso tiene un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque si no se hacen muy marcados y muy acentuados los efectos secundarios, y no solamente los efectos secundarios, sino los riesgos. También que hace la terapia combinada, otro de los riesgos son los coágulos sanguíneos. Y estos coágulos, ¿qué pueden hacer? Que vengan los infartos y que vengan los derrames. ¿Qué pasa con los riesgos de la terapia con estrógenos? Aumentan los coágulos sanguíneos, aumenta también el riesgo de cáncer en el seno si se prolonga por más de 10 a 15 años, aumenta el riesgo de cáncer en el útero, enfermedades de la vesícula y enfermedades del corazón. En un momento dado, antes de iniciar cualquiera de estas terapias, es muy importante tener todos los exámenes general, su mamografía a mano, su Papá Nicolau a mano y todas esas cosas para poder entonces decidir en conjunto con la paciente si en realidad vale la pena que se someta a una terapia hormonal. La terapia hormonal tiene diferentes presentaciones, ya sea en píldoras, en parches, en anillos y en cremas vaginales. Aunque las cremas vaginales más se utilizan de las cremas a base de estrógeno, sobre todo se utilizan, sobre todo, es más bien por el síntoma de la resequedad vaginal. Efectos secundarios de la terapia hormonal. Puede hincharse, puede hinchar las piernas, puede hincharse el abdomen un poco. Hay molestia y dolor muchas veces en los senos, puede haber dolores de cabeza, puede haber dificultad para ir al baño, estreñimiento, puede haber molestias estomacales, dolores, ardores y sangrado vaginal. Tiene sus beneficios como se los explicaba y también tiene sus riesgos y también tiene sus efectos secundarios. Aquí vamos a estar presentando otro video. La menopausia. Los sofocos y otros síntomas te impiden dormir de noche. Y por el día estás de un humor de perros. La vida se te hace cuesta arriba y no hay forma de refrescar esos calores. Para aliviar de una vez por todas tus sofocos, confía en Climafort. Climafort Cápsulas es el complemento creado para aliviar los sofocos de forma natural gracias a su fórmula única, hasta 100 veces más eficaz. Climafort ayuda a tu cuerpo a recuperar los niveles hormonales, aliviando los sofocos y permitiéndote volver a tu vida diaria. Con Climafort, adiós a los sofocos y otros síntomas de la menopausia. Climafort. Menopausia sin sofocos. De Laboratorios NIAM. Ahora vamos a hablar de los tratamientos no farmacológicos. Los que acabamos de mencionar son tratamientos a base de medicamentos. Ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos no farmacológicos y vamos a hablar de los fitoestrógenos. ¿Y qué son los fitoestrógenos? Son derivados que hay en las plantas. ¿Y qué función tiene esto? Esto tiene una función parecida al estrógeno en el cuerpo de la mujer. ¿Y de dónde los obtenemos? Lo encontramos en muchos alimentos como las legumbres, las hortalizas, los cereales. Y dentro de estos fitoestrógenos encontramos diversos grupos o clases de fitoestrógenos, que aquí están los nombres que digo, eso no es tan importante tal vez aprendérselo, pero sí es bueno que se conozca que existen estos tipos de grupos que contienen fitoestrógenos. ¿Y cuál es el beneficio que nos aportan los fitoestrógenos? Bueno, como bien les dije desde el inicio que les mencioné lo de fitoestrógenos, es como se produce una sustancia similar al estrógeno. ¿Y esto a qué ayuda? A mejorar todos y cada uno de esos síntomas que mencionamos hace un rato. Y también es importante saber que contienen efectos anticancerígenos, antioxidantes, antivíricos, o sea, contra los virus, y antiinflamatorios. Y es importante saber que serían, en todo caso, por decirlo de una manera práctica, hasta cierto punto, remedios naturales. Y miren, aquí en un inicio les mencionaba que ¿dónde los encontramos? Legumbres, hortalizas, cereales y demás. Por eso es importante la alimentación. La alimentación es muy importante no solamente para mantener la salud o para mantener el peso, sino para muchas otras cosas.
Entonces, muchas veces en los alimentos que nosotros comemos no tenemos suficiente cantidad de fitoestrógenos porque muchas veces no comemos de este tipo de alimentos, o muchas veces no comemos muchas legumbres, comemos poquititas, muchas veces no comemos muchos cereales y demás. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar solamente algunos. Hay muchísimos alimentos que tienen fitoestrógenos o que son ricos en estrógenos y que nos ayudan, pero vamos a mencionar solamente algunos. Algunos como los frutos secos, tales como las ciruelas pasas, los dátiles. También las semillas de sésamo, que son los que nosotros decimos ajonjolí, que también son productoras de fitoestrógenos. También tenemos los porotos, hermanas, los porotos, miren que brinda una cantidad de fitoestrógenos que van a ayudar a equilibrar los niveles de hormona. ¿Qué tenemos también? Otros alimentos, como cuáles, como la leche de soya, tenemos el tofu, que el tofu es como si fuese una especie de un queso que se hace a partir de la soya. Que tenemos también aquí los brotes estos de alfalfa, tenemos los garbanzos, tenemos la linaza, tenemos todos los alimentos ricos en vitamina C, porque recordemos que no solamente el limón y la naranja son ricos en vitamina C, hay muchísimos otros alimentos que son ricos en vitamina C. Entonces, un tema que no puedo pasar por alto dentro del tema de la menopausia es el de la libido. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba hace un rato, por todas y cada una de las razones antes expuestas, el tema de la libido muchas veces en la vida de la mujer se hace algo bastante preocupante. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ocasiona muchos conflictos de pareja y muchas veces hasta divorcios. ¿Por qué? ¿Qué es la libido primero que todo? Bueno, la libido es el deseo sexual, ante todo, tanto del hombre como de la mujer, pero en este caso estamos hablando específicamente de la mujer. Entonces, como les mencionaba hace un rato, los estrógenos y la testosterona influyen en la libido de la mujer. Entonces, muchas veces ya cuando empieza a decaer los niveles de estas hormonas, entonces empieza a disminuir la libido. Y muchas veces no es tal vez la libido lo que disminuye, sino que pasa que como hay resequedad vaginal, la vagina pierde su elasticidad. Entonces las relaciones sexuales se hacen dolorosas y muchas veces la mujer no quiere, no porque no desee, sino porque le duele. O muchas veces se aguanta su dolor calladita por no tener conflictos en el matrimonio. Entonces es importante conocer, hermanas, que todo esto tiene solución. Entonces, como también les mencionaba, hay pérdida de la sensibilidad muchas veces en algunas mujeres, en otras no. Entonces, el canal de la vagina se hace mucho más estrecho, lo que también hace un poco dolorosa las relaciones sexuales. Y muchas veces también el mismo estrés también hace que la libido disminuya. La ansiedad y baja autoestima, porque muchas veces la mujer cuando llega a la menopausia tiene una baja autoestima porque se siente vieja, porque se siente inservible, porque se siente fea, porque se siente como quien dice que ha perdido funciones y que ha perdido capacidades. Pero no es así, hermanas, no es así. Usted gócese con su menopausia, usted arréglese, usted no viva pensando en que ya usted está vieja. Y si tiene esposo, hermana, usted arréglese y póngase sexy para su esposo y comparta con su esposo. Y bueno, la que no tiene esposo, bueno. Entonces, la respuesta sexual durante la menopausia. Como bien les mencionaba, disminuye la lubricación también, o sea, hay sequedad vaginal y que esto hace también un poco doloroso, incómodo las relaciones sexuales. La excitación sexual puede ser más lenta, menos intensa, por el descenso de las hormonas. Hay algunos fármacos
que ingerimos para enfermedades crónicas, que también hacen que pueda disminuir un poquito el impulso o el deseo sexual. Entonces también muchas veces, muchas intervenciones, muchas operaciones, pues que hacen que la mujer se sienta fea, que sienta que ha perdido su atractivo, por ejemplo, a una mujer cuando se le quita una mama por un cáncer de mama. Muchas veces esto hace que eso que baje la autoestima de la mujer, porque se siente fea, porque se siente poco atractiva, porque siente que el esposo no la quiere ya igual. Entonces, estas son cosas que van influyendo. Muchas veces también, por ejemplo, cuando la mujer recibe quimioterapia, que se le cae el cabello y todas estas cosas, entonces la mujer obviamente se va a sentir incómoda, se va a sentir mal, se va a sentir fea, se va a sentir con baja autoestima. Los trastornos psicológicos también pueden disminuir la respuesta sexual. Y entonces muchas veces los estándares de belleza que dicen que uno tiene que estar así o asado para ser bella, y no estamos como exigen los estándares de belleza, entonces esto también muchas veces nos hace sentir pues feas o poco deseables para nuestros esposos. Entonces, como les decía hace un rato, todas estas cosas tienen solución. Aquí les muestro dos figuras de ciertos geles que sirven, que hidratan un poco el área externa, se colocan en el área externa de la vagina, tienen su poquito de estrógenos, pero estrógenos obtenidos a base de soya, y tienen otros componentes, y esto ¿qué es lo que va a hacer? Hidratar un poquito allí la vagina y hidratar un poquito pues los genitales y disminuir el tema este de la resequedad vaginal. Este video se los voy a compartir solo a manera de conocimiento es una hormona general. que tenemos en circulación tanto varones como mujeres. En el caso de las mujeres, los ovarios se encargan de su producción y los varones, los testículos, son los que generan la síntesis de esta hormona. Con el paso del tiempo, los niveles de testosterona descienden y esto implica que tengamos alteraciones en el sueño, modificaciones en la masa ósea que conllevan a osteopenia y finalmente osteoporosis, y así también disfunción en la esfera sexual como descenso de la libido, sequedad vaginal y dolor para mantener relaciones sexuales. Para sobrellevar los descensos de testosterona en nuestro organismo, contamos con un dispositivo denominado pellet. El pellet es una microcompactación de testosterona, la cual se sintetiza en fuentes botánicas, lo que la torna bioidéntica, o sea, lo más similar a nuestra hormona natural. El procedimiento para la aplicación del pellet de testosterona es muy sencillo. Se realiza en consultorio, en pocos minutos, con anestesia local. Para eso contamos con un kit específico para su aplicación en el área superior glútea. El pellet de testosterona debe ir colocado subcutáneo, o sea, en el interior de la grasa. Este tejido graso facilita el transporte de la testosterona día a día en raciones fisiológicas, lo que va a permitir que todo el organismo reciba sus beneficios. Los beneficios de la colocación del pellet de testosterona son múltiples. Entre ellos podemos mencionar la mejoría de la masa ósea, la respuesta del músculo a la actividad física, lo que implica que ayuda a quemar grasa. En la esfera cognitiva ayuda a la concentración, a la memoria y ayuda al buen descansar. En cuanto a la esfera sexual, la libido es uno de los mayores beneficios. Aumenta el deseo sexual y así también la respuesta sexual, porque ayuda a la lubricación vaginal y a la sensibilidad. Ayuda muchísimo con los síntomas climatéricos como sofocos y cambios en el estado de ánimo. La piel también se ve beneficiada con brillo y naturalidad. Por lo tanto, podemos decir que el rejuvenecimiento con la aplicación del pellet de testosterona es sistémico e integral en nuestro organismo. Este video fue mencionado, fue puesto a manera de conocimiento general, pero este pellet de testosterona femenino en realidad no ha sido aprobado de una manera oficial por las grandes autoridades de salud en primer lugar. En segundo lugar, eso se ha dado en algunos otros países, pero vuelvo y repito, aún no ha sido oficialmente aprobado. Y aparte de esto, recordemos que como yo les mencionaba cuando les hablaba de la testosterona, en el cuerpo de la mujer está en muy mínimas cantidades.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una situación tan delicada cuando decidimos pues avalar estos tratamientos. ¿Por qué? Porque los niveles de testosterona, a pesar de que son muy bajos en la mujer, es una cosa tan delicada porque si, como quien dice, se sobrepasan esos niveles aplicando testosterona artificial o testosterona natural, ¿qué es lo que pasa? Vamos a caer en la masculinización. Entonces, el tema de la testosterona en la mujer es muy delicado. Por eso que ustedes vieron que cuando yo les mencioné la terapia hormonal, ahí ni siquiera estaba contemplada la terapia con testosterona. Entonces, dentro de las conclusiones, queremos destacar que la menopausia, ¿qué es? Es el cese definitivo de la función ovárica. ¿Qué más queremos destacar? Que es una etapa en la vida de toda mujer. Todas y cada una de nosotras vamos a pasar por todas y cada una de esas etapas. En unas se van a hacer más acentuadas, en otras menos marcadas, pero todas y cada una de ellas vamos a pasar por esas etapas. Y esas etapas para muchas de nosotras van a pasar imperceptibles. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos en la premenopausia y solamente muchas tal vez se llegan a dar cuenta, bueno, cuando se les fue la regla por un año, ahí entonces reaccionan y dicen, oye, ya estoy en la menopausia, pero no se dieron cuenta cuando vivieron la premenopausia o perimenopausia. La gran mayoría de las mujeres sí. Entonces, es una fase por donde vamos a pasar todas las mujeres, en donde van a haber ciertos cambios y también algunos trastornos que no quisiéramos vivir. Entonces, hay que recordar y tener bien claro que no es una enfermedad, hermanas. También que la menopausia no significa vejez, porque usted con todo y menopausia, usted puede estar activa, puede estar saludable y puede estar bella y hermosa. Hay que recordar también, dentro de las conclusiones, que no todas las mujeres van a sufrir los mismos síntomas ni con la misma intensidad. También es importante destacar que un 15% no sufre ninguna molestia. Bueno, hermanas, usted ruega al Señor, si aún no ha habido la menopausia, que usted sea de ese 15% que no le va a tocar sufrir absolutamente nada, que usted un buen día va a amanecer con que se le fue la regla y se dio cuenta entonces allí que estaba en la menopausia. Entonces, también, como les decía, no significa pérdida de feminidad. Y otra de las cosas importantes, la mujer informada, como está haciendo usted ahora, informándose, y con hábitos saludables, reiteramos una vez más, los hábitos saludables, va a gozar de una mejor calidad de vida, no solamente durante la menopausia, sino durante su vida en general. Entonces, es importante recordarle a nuestros amados esposos, ¿sí?, que el amor es sufrido como lo establece 1 Corintios 13, 4, 8, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, y todas estas cosas, pues que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Pero qué significa esto? Que tenemos que aprender a tener un poquito de paciencia con nuestras esposas, que así como las esposas debemos aprender a tener paciencia con nuestros esposos cuando están viviendo la andropausia o su déficit de testosterona, asimismo ellos deben de tener un poquito de paciencia y seguirnos amando de igual manera como desde el principio. Bueno, ahora quiero darle las gracias por la atención brindada y bueno, pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Dele un aplauso a la doctora Dalia Haynes de Delgado por esta magistral noticia, ¿verdad?, que nos dio acerca de la premenopausia y la menopausia. A ver si alguna de ustedes o algún caballero, esposo, tiene alguna pregunta. Vamos a hacerlo igual que lo hicimos con el doctor Juan. Hay algunas que les da pena, había algunos caballeros que pues no querían que lo identificaran y lo escribían en el chat y nosotros le generábamos
las preguntas al doctor, en este caso a la doctora Dalis. Entonces, a ver si alguna tiene pregunta directa. Hermana, no les dé pena. Los hombres preguntaron todo lo que quisieron y siempre las hermanas se cohíben. Doctora Dalis, hay una pregunta. ¿A qué edad se puede tener una menopausia? Bueno, recordemos primero que todo que cuando decimos menopausia es cuando desapareció totalmente la regla por espacio de un año. Se fue y no la vimos nunca más. El promedio general en cuanto pasa esto, que se fue totalmente la regla, es aproximadamente entre 45 y 50 años en ese rango de edad. Usualmente a los 50 años promedio ocurre, pero recordemos que yo también les mencioné que muchas veces puede ser antes o después. Ok, la persona agradece la pregunta. ¿Alguien más tiene pregunta? Puede abrir su micrófono y decirme yo, pastora. Yo, pastora. A ver, cuéntenos, haga la pregunta, hermana. Es para preguntarle sobre el punto de la, no sé si dijo osteopenia o ortopedia, no sé qué se hace en ese caso cuando ya los estudios dicen que eso existe o que se tiene la persona. Ajá, me imagino que se refiere a la osteoporosis, que es cuando los huesos se van desgastando. Bueno, si ya se tiene cierta edad y ya se diagnosticó esto, entonces, además del calcio con la vitamina D, hay un tratamiento que se llama alendronato, que eso lo receta el médico especialista, ya sea ortopedia, medicina interna o medicina familiar, lo receta y este tratamiento se toma una vez por semana, un día a la semana. Pero esto es, por supuesto, bajo prescripción médica. Pero sí se toma, además del calcio con la vitamina D, el alendronato entonces. Doctora Dalis, una consulta. ¿Los síntomas en la premenopausia pueden ir y venir o ellos vienen y van a continuar siendo? No, ellos pueden ir y venir. De repente hay momentos en que sentimos de todo, hay momentos en que no sentimos nada. Hay momentos en que el periodo se irregulariza y hay momentos en que se regulariza. Los síntomas van y vienen. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá. Dice, ¿se puede decir que hay menopausia prematura si a los 42 años la regla está espaciada? Es decir, cada 3 meses, por ejemplo. No. ¿Por qué? Esto es la premenopausia, porque recordemos que yo les decía desde un inicio que podemos hablar del término menopausia cuando ya usted tiene un año completito que no vio la regla. En todo ese año usted nunca la vio. Como les dije, se fue para nunca más volver. Allí entonces estamos hablando de menopausia. Este tema de que se fue, se espació y todo lo demás, ¿a qué corresponde? A la premenopausia, porque recordemos que yo les decía que en la premenopausia la regla va, viene, aumentan a veces los días, disminuyen los días, aumenta el sangrado, disminuye el sangrado. Ahí estamos hablando de premenopausia, o sea, todo lo que se da antes de la menopausia. Dios bendiga. Amén, amén, hermana Melissa. Dios bendiga. Una pregunta. ¿En Panamá existen los parches actualmente hormonales? Sí, en Panamá existen los parches hormonales. Existen diferentes tipos existen los parches, existen las pastillas y existen también las cremas vaginales. Pero vuelvo y les insisto, o sea, esto tiene que ser un tratamiento bastante discutido con su médico y estar consciente y claro en que eso tiene sus efectos secundarios. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios, Dalis?
Ajá, como bien mencionábamos en antes, los efectos secundarios, hay efectos secundarios y hay riesgo. Dentro de los efectos secundarios, de los parches, recordemos que los parches tienen hormonas, ¿no? Entonces, dentro de los efectos secundarios, como bien mencionábamos en antes, mencionábamos las molestias estomacales, mencionábamos la hinchazón, mencionábamos dolores de cabeza y todo esto. Y dentro de los riesgos, recordemos que las hormonas pueden llevar a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama o el cáncer cérvico uterino. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Dalis, una pregunta. El calcio, usted menciona que debemos tomar junto con la vitamina D, ¿debemos tomarlo todas y siempre en pastillas o solamente utilizando alimentación que tenga calcio nos va a ayudar? Gracias. Ok, debemos tomarlo en pastillas también, porque ¿qué sucede? Sí, obviamente que tenemos que tener una alimentación rica en calcio, pero ¿qué sucede? La alimentación nuestra, por ejemplo, un vaso de leche, un yogur, el queso, no alcanza los niveles requeridos de calcio para evitar la osteoporosis. Entonces sí es necesario iniciar para tomarlo en pastillas, acompañados de la vitamina D. Hay pastillas de calcio que vienen ya junto con la vitamina D. Ok. Hay una pregunta. ¿A qué edad se recomienda iniciar su primer Papa Nicolau? Bueno, el Papa Nicolau se recomienda iniciar apenas la mujer tenga su vida sexual activa. En realidad, allí es donde debe iniciar su Papa Nicolau. Ahora bien, si la mujer nunca ha tenido vida sexual activa, de igual manera se le recomienda que se realice, pero hay una técnica ya muy especial y muy específica para realizar el Papa Nicolau. Pero en realidad se recomienda apenas la mujer tiene su vida sexual activa. ¿Por qué? No le puedo determinar precisamente una edad, porque hoy en día vemos que hasta las niñas de 12 años, 13 años tienen relaciones sexuales. Entonces, si se inició una vida sexual activa, aunque se tenga 12 o 13 años, hay que realizarse el Papa Nicolau. Perfecto. Otra pregunta. Bueno, yo la tengo que hacer igual, ¿no? Dice, en otros países, no en Panamá, algunos hombres y algunas mujeres se vuelven chiquillonas y chiquillones. ¿Esto es una conducta hormonal o qué nos puede decir? ¿O es un descaro, dice? Bueno, es una conducta de inseguridad, diría yo. Inseguridad, porque tanto en la andropausia como en la menopausia, muchos hombres o muchas mujeres se les baja la autoestima, pero ellos para sentirse que están los hombres bellos y poderosos y las mujeres encantadoras, entonces caen en el extremo, las mujeres de volverse chiquillonas y los hombres de volverse viejos verdes. Ok, hay otra pregunta, dice. Buenas noches, Dios la bendiga. Ajá, sí, hermana. Mire, yo tengo por costumbre todos los años hacerme exámenes porque vendo comida y en el carnet de salud me hacen exámenes generales. Y adicional, tomo ácido fólico y sulfato porque yo soy portadora de anemia, portadora. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 42 años. En ese caso, ¿cómo yo puedo decir que un síntoma que tengo puede ser premenopausia? Porque los síntomas que ahí mencionó mucho, yo lo tengo hace muchos años por mi condición. ¿Cómo yo haría para saber si ya estoy entrando en un proceso que debo de ver si es por falta de hormonas, si el cansancio, el estrés y todo eso, o por mi condición como tal de portadora de anemia? Muchas gracias. Bueno, ahí es importante la evaluación médica, como les mencionaba al principio. ¿Por qué?
porque eso va a comprender desde la historia clínica, donde se va a hacer una recopilación de los síntomas, de qué es lo que tiene, cuándo le iniciaron, cuáles son esos síntomas, más los exámenes. No solamente los exámenes generales, que son los que le mandan cuando usted va a sacar el carnet de salud, sino también les van a hacer sus pruebas hormonales, que van a determinar si usted está en la etapa de premenopausia. Ok, hay otra pregunta, Dalis. Dice, buenas noches, durante la premenopausia, ¿es normal tener hemorragia? Recordemos que una de las cosas que yo mencionaba son trastornos del ciclo menstrual. Y los trastornos incluyen hemorragias, incluyen que muchas veces el periodo se haga abundante, incluye que muchas veces la sangre de los periodos menstruales disminuya, incluye que los periodos se espacien, que usted vea que se le fue la regla 2 y 3 meses y regrese. Sí, puede haber hemorragias, pero aparte de eso hay que descartar que no se tenga también un fibroma uterino o hay que descartar otras causas de hemorragia. Dice, ¿es normal que a los 41 años se tenga sensibilidad en los senos? ¿Se deberá por un aumento de alguna hormona? Recordemos que más o menos la premenopausia o perimenopausia es por ahí más o menos a los 40 años, ¿no? Entonces hay una alteración hormonal, o sea, cuando empieza la premenopausia, las hormonas están como quien dice locas, como que suben, como que bajan, como que se alteran y sí puede en un momento dado tener sensibilidad en los senos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bendiciones. Pastora Liliana, Dios le bendiga, mami, mi reina bella. Aquí estamos, gracias. Pregunte. Sí. Buenas noches, Dios bendiga, un gusto poder estar. En cuanto a la incontinencia urinaria, aparte de los ejercicios pélvicos, pero en cuanto a la misma incontinencia urinaria, ¿tendría que ver eso también con la cantidad de embarazos? Sí, porque lo que pasa es que mientras más embarazos ha tenido la mujer, no solamente cae un poco la matriz, sino cae la vejiga. Y entonces, ¿esto qué hace? Que exista, además del tema este de la menopausia, que exista la incontinencia urinaria. Muchas veces la vejiga caída, lo que se llama cistocele, es también causa de la incontinencia urinaria. Y además de los ejercicios pélvicos, si es más fuerte, más grave, ¿hay alguna otra? Correcto. Si, por ejemplo, la vejiga está caída, entonces ya eso amerita de una cirugía correctiva. Ah, ok, gracias. ¿Cómo no? Ay, la cirugía correctiva es como una malla, ¿verdad? Más o menos, sí, en donde se levanta, donde se trata de levantar la vejiga para volverla a su posición normal. Ajá, ajá. ¿Eso es ambulatorio, Dalis? No, no es ambulatorio. No es ambulatorio porque recordemos que cuando una mujer se le hace este tipo de cirugías por la vejiga caída, tiene cierta edad. Entonces, no es recomendable, aparte de que no es una cirugía tan pequeñita, digo, no es una cirugía extensa, pero no es una cirugía tan pequeñita, entonces sí requiere hospitalización. Ese no le abren, sino que es por la vagina, ¿no? Correcto. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas noches. Ajá, Cené, cuéntanos. Hermana Dali, son dos preguntitas. El colágeno, ¿qué tan bueno es para la mujer? Y la otra que he escuchado, no sé si en Panamá hay, que hacen una operación que es para rejuvenecer la vagina. Ok, primero con respecto al colágeno, sí tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, como por ejemplo que mejora la movilidad de las articulaciones, mejora el tema de la piel, mejora el tema de las uñas, el tema del cabello también mejora el colágeno. Ese es uno. Y con respecto a las cirugías, sí existen las cirugías
estas vaginales que mencionas, que corrigen los músculos que muchas veces están flácidos, los músculos pélvicos, los músculos de la vagina, que muchas veces están flácidos, y los corrigen. Pero ¿qué pasa? Es una cirugía que no se da a nivel institucional, es una cirugía que es bastante costosa, se da a nivel privado y es bastante costosa. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Una pregunta. Sí, ¿cómo no? Las hormonas conjugadas, ¿cuáles son? Es las combinadas, la que lleva estrógeno, el tratamiento hormonal conjugado es el que lleva estrógeno y progesterona, porque hay una terapia hormonal sola a base de estrógenos y otra combinada a base de estrógenos y progesterona. Gracias. Bendición. Amén, amén. Todavía tenemos espacio para algunas preguntas. Si usted quiere hacerlo, puede escribirlo o puede también hacer la pregunta abierta. Sí, hermana Dani, quería hacerle otra pregunta, perdone. Ajá. Si hay una persona que ya tiene más de 5 o 6 años de haber desaparecido por completo su periodo, no tiene ningún síntoma, se hace sus exámenes regulares de Papá Nicolau, mamografía y todo, no debe hacerse más nada, solamente tomar las vitaminas que corresponden y ya, o eso afecta posteriormente después en otra cosa. Ok, si ya usted superó esta etapa y usted se siente bien, debe seguir sus controles de salud regular anualmente, primero que todo. Aparte de esto, debe tener todas las medidas generales que yo mencionaba de la alimentación, del ejercicio y de todas estas cosas. Y si se presenta algún síntoma, por ejemplo, por decir un síntoma cualquiera, la resequedad vaginal, puede utilizar estos geles que yo les mencionaba que son a base de soya naturales. Esto, o dependiendo de lo que vaya apareciendo, entonces se va tratando. Pero en general no requeriría más nada, salvo sus controles de salud anual, que es lo que nos va a permitir en un momento dado determinar si todo marcha bien. El Papá Nicolau, la mamografía, los exámenes generales, todas estas cosas sí deben seguir cada año. Bien, Dalis, ¿de qué manera, Gracias. de qué manera, aparte de la paciencia, el esposo puede ayudar a la esposa en este periodo? ¿De qué manera, aparte de la paciencia, puede ayudar? Bueno, una de las cosas con las que el esposo ayuda es, por ejemplo, en el caso suyo, usted está aquí instruyéndose, usted está aquí sabiendo qué es lo que significa la menopausia y todo lo que se vive en la menopausia, conociendo en general qué es la menopausia y todo lo que se vive en la menopausia. Y lo otro es entablar una buena comunicación entre ambos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué hace la mujer? Muchas veces la mujer se calla lo que siente, se calla lo que piensa, se calla lo que está padeciendo. Entonces es básico y fundamental entablar una buena comunicación entre ambos. Que la mujer sienta la libertad de decirle al esposo, oye, ¿sabes qué? Me siento así, oye, ¿sabes qué? Tengo esto así, y que el esposo pueda comprender. Ok, hay otra pregunta aquí que nos formula. Una consulta con los efectos secundarios que causan los estrógenos. ¿Es recomendable utilizarlos o no? Es que lo que pasa es que eso es bastante relativo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía cuando les hablaba del tratamiento, ¿qué tiene que hacer uno? Valorar con su médico beneficios y riesgos. Porque si mayor son los riesgos que yo voy a tener en un momento dado, mejor yo no los utilizo. Pero si yo estoy en ese momento padeciendo de todos estos síntomas y como quien dice, son demasiado intensos porque usualmente los síntomas se presentan de una manera, digamos relativamente moderada en muchas mujeres, a otras de una manera leve. Pero de verdad hay mujeres en que los síntomas son pero tan severos que sí llega un momento en que hay que tomar en cuenta o realizar este tipo de terapia. Entonces es cuestión de sentarse con su médico y valorar qué es mayor, los beneficios que va a obtener o son mayores los riesgos. Si los riesgos son mayores, entonces mejor es buscar algún otro tipo de alternativa.
Última pregunta. Sí, hermana. Exactamente, ¿qué tiempo duran los síntomas, hermana? ¿Qué tiempo duran los síntomas? Bueno, la perimenopausia o premenopausia, que es donde empiezan los síntomas, usualmente como promedio dura 5 años. 5 años cuando empiece, no, eso estoy hablando de empezando, y tengamos en cuenta que eso no solamente se queda en la premenopausia, que es la etapa antes de que se vaya totalmente la regla, sino durante la menopausia en sí, también vamos a vivir muchos síntomas. Algunas vivimos 2, 3 síntomas, otras los vivimos todos. Eso es relativo, eso depende de cada quien. Por eso insisto, importante, estilo de vida saludable. Eso es básico y es fundamental. ¿Para qué? Para que no lleguemos a ser viejas achacosas, decrépitas y maltratadas por la vida. Ay, Dios mío. Y tengo entendido, Dalis, que después de los 50... aún damas de 60 y 65 todavía están viviendo las consecuencias de la menopausia, ¿es cierto? Es correcto, porque como yo les decía, hay la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, que significa que después de la menopausia también vamos a vivir ciertas cosas. De repente ya no nos den calores, de repente ya no nos den otras cosas, pero de repente si, por ejemplo, tengamos el tema este de que, ay, queremos orinar a cada ratito, ay, que se me está saliendo la orina. Me explico. Hay figurita donde yo les mostré cómo iba descendiendo el estrógeno a lo largo de la vida. La última figurita mostraba un poquito el área más sombreada en los pies, o sea, que todavía había un poquito de estrógeno, todavía había un poquito de hormona, pero ha descendido grandemente. Pero sí, después de la menopausia podemos vivir diferentes cosas. Ok, hay otra pregunta. Y después de la menopausia, yo no me he operado histerectomía, ¿es necesario hacérmela por prevención o no necesariamente me la tengo que hacer? Bueno, en realidad la histerectomía no se hace por prevención. La histerectomía se hace cuando hay una causa justificada, como cuál, como fibromas, que son tumores benignos que hay dentro de la matriz, o hay, por ejemplo, alguna enfermedad dentro de la matriz que amerite la cirugía. Pero ¿qué se recomienda? Que si se hace la histerectomía, tratar de conservar al máximo los ovarios. Si no hay ninguna indicación para quitar los ovarios, aunque se quite la matriz, debe tratar de mantenerse los ovarios. Me están viendo las preguntas. Hermana Dalis, una pregunta. Ajá. Yo he sufrido 2 veces que me ha venido el periodo, pero con unos fogajes, una ansiedad, yo siento que sale fuego de mí, de mi cuerpo, y me siento incómoda. Entonces yo quiero saber si eso es posmenopausia o es algo normal de mi periodo, por favor. Bueno, partamos del principio básico. Menopausia, se fue la regla por 1 año y no la vi más. Ahí dijo hola y dijo adiós después de ese año, ¿verdad? Entonces, si usted me está diciendo que como que comprendí que a veces le vienen los periodos, entonces quiere decir que todavía no estamos en la menopausia, estamos en la premenopausia, donde la regla va y la regla viene. Y esos calores que usted siente es lo que mencionaba yo dentro de los síntomas, los focos. Y pasó en uno de los videos en donde decía la persona que ella sentía ese calor que le subía hasta la cabeza, de la cintura, al tórax, al cuello y a la cabeza. Bueno, eso todavía forma parte de la premenopausia, porque la menopausia es cuando la regla ya se fue, desapareció para siempre. O sea que los sofocos pueden venir hasta los 60, 65 años por ahí. De repente, en menor proporción, pero pudiese darse el caso, porque todos los organismos son distintos, todas las mujeres somos diferentes. Dalis, preguntan que si la caída del cabello es como alopecia. O por alopecia, perfecto. Bueno, para poder distinguir primero que todo, si estamos viviendo una de estas etapas, insisto, necesitamos ir al médico porque él va a hacer dentro de los exámenes el perfil hormonal.
Al conocer el perfil hormonal, ahí nos podemos estar dando más o menos cuenta de que estamos en alguna de estas etapas. Y generalmente cuando es alopecia, hay un tipo de alopecia, o sea, caída de cabello que se llama areata. Ahí el cabello se cae en un área específica de la cabeza. Ese es otro tipo de alopecia, que se cayó el cabello por X circunstancia. O muchas veces también se cae de manera general, que usted peina y se va cayendo el cabello. Pero usted quiere saber si es por menopausia entonces, o por premenopausia, o por estos cambios hormonales, entonces hay que acudir al médico para realizarse su perfil hormonal. Vamos avanzando. Dice, el tema de la ansiedad y el insomnio. ¿Cómo tratarlo y cómo saber qué hacer con los delirios y trastornos? Bueno, recordemos que usted no va a tratar la menopausia en su casa. Ni la perimenopausia, ni la premenopausia, ni la posmenopausia. Debe acudir al médico. Entonces, el tema por ejemplo, de los trastornos del sueño, vamos a poner, a nivel, vamos a decirlo de manera natural, hay cosas que sirven como, por ejemplo, ¿qué? Las tabletitas estas de valeriana, el té de valeriana, el té de tilo, por decirlo, remedios naturales y que no son muy invasivos. Sería una de las opciones. Pero ya si esto no funciona, y teniendo, recordemos, su adecuada alimentación, su ejercicio y las medidas generales, que insisto, esas medidas generales son de suma importancia. Si a pesar de todas estas cosas no mejoramos, entonces ya ahí el médico tiene que hacer una intervención con medicamentos. Ok, ¿los sofocos también pueden dar en los pies? No es lo usual, pero sí puede presentarse, porque recordemos que todos los organismos son distintos. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ya para ir cerrando la conferencia? Hay bastantes aquí, té de manzanilla, me están hablando de los delirios y trastornos. Dice que si se debe ir a llevar al psicólogo si una de las esposas está media trastornada o está... con el carácter fuerte, si la llevamos al psicólogo, dice. Bueno, yo creo que no tanto al psicólogo, pero hay que ver entonces quién va a quedar más trastornado, si la esposa o el esposo de tener que tolerar a la esposa. Yo creo que entonces ahí ambos van a tener que ir al psicólogo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, yo creo que ha sido muy provechosa la conferencia y sobre todo pues agradeciéndole al Señor por la familia Delgado, que se esmera mucho por darles a ustedes lo mejor y los últimos avances en cuanto a la ciencia, a la medicina, a los avances científicos y agradeciéndole pues al Señor por cada uno de los miembros del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, que también se esmeran pues por siempre estar informados, actualizados. Como les decía al principio, lo importante no solamente es saber orar, ayunar y leer la Biblia. Lo importante también es cuidar el templo del Espíritu Santo y disfrutar cada etapa de la vida de una manera saludable para poder servir al Señor con fuerza, con salud y poder seguir adelante de manera integral. Tenemos que ocuparnos del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Así que estamos en el ministerio tratando de formarnos integralmente, de capacitarnos en cada área que el Señor nos permita. Por eso usted ve que damos conferencias de fisioterapia, damos conferencias de entrenamiento fitness, ¿verdad? Cómo hacer ejercicio sin lastimarnos, porque hasta para hacer ejercicio hay que saber hacer ejercicio, ¿verdad? Vemos también, hemos hablado de la salud, la nutrición, y todos estos temas como cómo manejar las emociones, porque aún en este tema de la menopausia y la premenopausia necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermana, porque las medicinas solitas no nos van a ayudar a dominar lo que vamos a sentir en un momento dado frente a nuestros familiares, frente a la gente en el trabajo y frente a todo nuestro entorno. Entonces, es por eso tenemos que formarnos de manera integral y tenemos la próxima semana y que felicito a todos los esposos que acompañaron a sus esposas, animen a sus esposos a que las acompañen en la próxima.
la semana pasada que tuvimos lo que fue la andropausia, los viejos verdes. Mentira, eso no hay, en los cristianos no hay viejos verdes. Los cristianos somos todos unos santos y justos delante de nos gustó mucho ver las parejas, como su esposa estaba apoyando a su esposo para comprender lo que le está pasando, porque el hombre tiene cambios también y a veces pues nosotros no lo comprendemos. Entonces, para la próxima semana tenemos lo que es la próstata, mitos y realidades. Recuerde que uno de los peligros en el hombre es la próstata y hay que saber cuidarla. Y nosotras a veces hacemos comidas que pueden ser dañinas para el hombre con su próstata, por decirlo así. Todas esas cosas vamos a irlas descubriendo y también vamos a hablar más de alimentación, los alimentos, las maneras naturales de mantenernos saludables. Vienen temas, cada miércoles vamos a tener diferentes temas interesantes. Son pocas las iglesias que se ocupan, ¿verdad?, de tratar estos temas, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad y existe ahora el Zoom para hacerlo desde casa, para poder aprovecharlo, porque lo estamos haciendo de manera gratuita, no estamos cobrando nada por ello, y queremos que usted participe. A todos los que se quedaron con nosotros hoy, los invitamos para que todos los miércoles, que les sean posibles, bueno, no sé hasta que abran las iglesias, porque algunas iglesias tienen servicio los miércoles. Pero yo quiero mencionar, hermanos, no puedo dejar de mencionar a toda nuestra gente que nos ha dado de su tiempo hoy. Quiero mencionar a la pastora Daisy Dechen, de las Asambleas de Dios. Ella tiene el ministerio familiar, gracia, amor y comunión. A la pastora Paredes, que es de la Asamblea, perdón, de la Cuadrangular. También quiero mencionar a nuestra pastora Liliana Appleton de Rengifo, que es de Templo Chorrera Centro. Ustedes todos la conocen porque ella es Jamie también. Gloria a Dios. También que no puedo dejar de mencionar a nuestra hermana y amada Cristobalina de Atanasio. Ella es una sierva que camina con el apóstol Manuela Ruiz por más de toda la vida, y ella nos ama y siempre está con nosotros, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? A Nivia, a Jacqueline de Campbell, a Dalia, a Rosaura, a Gaspar Castillo, al hermano Ahmed González, a Ladies Monroy, a Javier David, a Giancarlos de León, Marlenis Palacio, a Esther Rodríguez, Tania Moreira, a la hermana Marilis Haynes, que es la hermana de la doctora Dalis, a Mirta, a Joaine Mesa, a Perla Luque, que es la hija de Dalis, ¿verdad? Está Perlita, mi Perlita, está Roxana, Maylén de Saldaña, Zoraida Lidis Pinto, la pastora Daisy Dechen trajo gran parte de sus damas de su iglesia junto con la líder de las damas. Ellas están tratando también de innovar mucho en su iglesia y están viendo para seguir, ¿no?, esa influencia para sus damas también, muy necesaria. Está Ana, está Dana Torre, Lourdes Ruiz, Ian Pérez, Yara González, Alina de Matos, Melissa Calendar, Yasuri, y bueno, hay un sinnúmero de personas que hoy ha sido un éxito, ha sido una gran bendición esta conferencia, porque hemos estado conectados más de 60 personas, ¿verdad? 60 cámaras, porque en algunas cámaras hay varias personas y en algunas no las vemos porque se han quedado cerradas las cámaras. Pero le damos gracias y gloria al Señor por toda la bendición. Si usted quiere volver a repetir esta conferencia, visite nuestros canales de YouTube, Pastora Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida, por si se le quedó algo, quiere recordar algo. Allí están todas las conferencias anteriores, más la conferencia de hoy. Y yo estoy muy agradecida de parte de mi esposo, que está aquí
aprendiendo para soportarme, tolerarme, tener paciencia. Cuando viene el sartén, no, acuérdate, la menopausia. Mentira, no. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame. le digo a Benito, digo, tiene que comprarme una caminadora, una bicicleta, cómprame todos los aparatos porque yo voy a hacer ejercicio, menos pasarme 15 años con sofocos, con bochorno, con de todo. No. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a cerrar la conferencia. No sé qué más decir, la verdad estamos bien contentos y agradecidos con el Señor, porque la gente que amamos está aquí con nosotros, ¿verdad? Está la pastora Elisa de González, también de Aguadulce, de la iglesia Jesús da Vida, está con nosotros también. ¿Qué más puedo decirles? Si en algún momento, pues, no pude mencionar a alguna pastora por desconocimiento, pues también le damos la bienvenida y le honramos, porque Dios honra a los que le honran, y le damos gracias por sus vidas, de verdad, y por sus corazones y por este tiempo que ha estado con nosotros. Vamos a pedirle entonces, ¿verdad? Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a pedirle a la pastora Liliana de Rengifo. Amén. Que nos esté cerrando la conferencia en oración. La sorprendí, ¿verdad? Pero tengo que aprovechar este tiempo y la bendición de tener siervas y siervos ungidos y de amor en medio de nosotros. Pastora Liliana, los micrófonos son... Amén. Amén, excelente, muy bueno, sobre todo para nuestros compañeros, para que, como tú dices, pues nos ayuden a transitar en ese tiempo que es difícil para nosotras, pero si tenemos pegadito allí a ese ser amado que nos puede mimar y consentir y soportar, pues el tránsito va a ser muy bueno. Muy bueno, así que damos gracias al Señor por eso, excelente, así que vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por todas las que pudieron, las y los que pudieron participar, y me llama la atención las jovencitas, porque es bueno que conozcan de todo este tema desde antes, ¿verdad? Porque eso es bueno y provechoso, amén. Padre amado, amén. Padre, te damos gracias, mi Rey, gracias Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad. Padre de la gloria, agradecemos porque su Espíritu Santo nos ha acompañado también en este tiempo de aprendizaje, de reafirmación, y Dios, en este tema tan importante para todos nosotros, sean hombres o sean mujeres. Te damos gracias por este tiempo que ha sido provechoso, un tiempo de mucha energía, de mucho carisma. Agradecemos, Dios de la gloria, por cada uno, y también, Padre, en especial, mi Señor amado, por nuestra hermana doctora que sacó de su tiempo para producir toda esta enseñanza para provecho de nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Cubre, guarda, suple toda necesidad, mi Dios, y permite que en otro momento podamos reunirnos nuevamente en un ambiente tan cordial para tener ese beneficio de una enseñanza para nuestra vida y nuestro caminar diario. Te damos gracias por los pastores, mi Dios. Sigue dando esa sabiduría, ese entendimiento, Dios amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para los que nos están pidiendo las páginas de YouTube, es Pastora Carmen de Cañate y o Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Por ahora creo que todas están en las dos áreas. Aisha. En Ministerio Jesucristo Imperio de Vida sí están todas. Ok. Entonces vayan a la página y ahí pueden reproducir todas las anteriores, estas y las que vendrán. Muchas gracias a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y los esperamos el próximo miércoles en la conferencia que nos sigue. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por todo. Amén. Les amamos. Amén. Amén.